Bueno, nigon bidatxagatik, eskerrik asko soy etortxagatik, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por venir a aguantarme. Y nada, pues soy Pablo Urquijo, intento ser director de cine, lo que me dejan. Y bueno, habéis visto lo que es un poco mi demo reel. Ya está un poco anticuada, porque he hecho un par de cositas más. Pero bueno, esto es lo que hago, has visto, ¿no? Cosas así de género fantástico, con monstruos y tal. Y bueno, David me dijo para venir y bueno, no sabía muy bien por dónde enfocar, porque claro, aquí vosotros sois de audiovisuales, ilustración, sobre todo ilustración, diseño gráfico, animación, vale, un poco de todo. Vale, muchas veces cuando suelo hacer alguna charla de estas, lo que al final termino hablando es un poco de por qué he terminado haciendo esto y de dónde vengo y cómo, o sea, por un lado, pues las vicisitudes de la vida, ¿no? De cada uno que tenemos dentro, qué queremos hacer y cómo llegamos, si podemos, porque todos podemos llegar a hacer lo que queremos. Y luego, pues un poco el proceso, ¿no? Porque para mí, en mi caso, está súper unido todo, ¿no? Porque en mi caso la ilustración está súper unida a lo que hago en mis pelis. Y de hecho tiene mucho que ver con lo que soy yo y cómo he llegado, ¿no? Entonces se ve, si no, ¿veis la carpeta y esa? Vale. Bueno, pues yo nací el año 1984. Os parecerá el siglo pasado, ¿no? y el milenio pasado. Y nada, pues yo de chiqui a mí lo que me molaban, pues siempre me han gustado los cuentos, los monstruos, el género fantástico, los cómics, la literatura al principio era un poco vago para leer, me gustaban más los cómics o los videojuegos y por supuesto las pelis. Lo que pasa que claro, luego ya os contaré que yo ni me imaginaba que se podía hacer cine y menos, o sea, yo lo podía hacer o se podía hacer aquí y menos lo que a mí me gustaba, que era el género fantástico, ¿no? Para mí era algo como súper lejano, eso se hace en Estados Unidos pero aquí no, ¿no? Cada vez se hace más, pero bueno, ya os digo que en un principio yo eso ni me lo imaginaba. Pero volviendo a cuando yo era crío, a mí lo que me gustaba era dibujar. Entonces, las cosas que hacía pues eran dibujillos de monstruillos, ninjas, que es un parque. Bueno, ya apuntaba maneras. Así, en plan, una de mis películas favoritas de niño era, y sigue siendo, Jason y los Argonautas, que igual ni la habéis visto, no sé. Es una película del 65, stop motion, de Ray Harryhausen. En animación seguro que la habéis visto. Pues es stop motion, ¿no? Es, por ejemplo, muy interesante ver a Ray Harryhausen como los libros que tengo de él se hacía unos dibujos súper guapos a carboncillo ahí de los monstruos pegándose, tal, el cíclope contra la hidra y no sé qué. Y eso era lo que iba a donde los estudios y les decía, quiero hacer esto. Y a veces, o sea, simplemente era, o sea, era eso. ¿Y estos monstruos en qué historia los encajamos? Pues vamos a hacer una de Sinbad. Y hacían una peli de esos monstruos con Sinbad. O sea, es impresionante cómo el tronco este cogía y se hacía unos dibujos, iba a un estudio y los convencía. Y bueno, pues en Jason y los Argonautas aparecen unos esqueletos, así con espadas y tal. Pues fue hombres lagarto, un toro, un gausino. Luego también me inventaba un poco como los mundos. Esto es muy de videojuego también, ¿no? Un poco el rollo este de ubicar, ¿no? Hacerte como el mapa del mundo, ¿no? O también en literatura se hace también, pues yo que sé, en El Señor de los Anillos, tú cuando te hablas El Señor de los Anillos tienes el mapa. Entonces, bueno, me gustaba un poco pues decir, mira, aquí hay una base, un poblado, un templo, no sé qué, arriba hay no sé qué, luego hay un lago congelado. Me hacía mis historias. Pues aquí bueno, pues poco a poco dibujando, hacía mis cómics también. Y bueno, poco a poco pues iba, de repente pues empezaba a dibujar mejor o bueno, o más, o sabía o empezaba a sombrear o lo que sea.
y un poco más y tal y cual, y ya pues poco a poco más y así. Entonces, luego yo, bueno, que durante mi adolescencia me gustaban mucho los ordenadores, me gustaba, empecé a salsear con los primeros Photoshop que empezaron a salir. Me acuerdo cuando aparecieron los primeros escáneres, era la hostia, escaneabas algo, lo podías ampliar, podías hacer collages. Y me apunté cuando estaba en el instituto, yo creo que estaba todavía en la ESO, me apunté a un curso de infografía y dábamos Photoshop, Freehand, Dreamweaver, bueno, dimos hasta un poco de 3D Studio Max, me acuerdo, hicimos la tetera. Y bueno, ahí empecé a salsear, me hacía mis cositas, tal y cual. Y entonces, ya cuando llegué a bachiller, bueno, ahí es donde dices, bueno, ¿qué tengo que hacer con mi vida, no? Yo quiero hacer esto, me gusta la ilustración digital, me gustan las pelis, los FX, ¿qué hago con mi vida? Mi padre, no, tienes que hacer una ingeniería o tienes que hacer o pues, yo, no sé, algo así, ¿no? Informática. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer informática. Y no, pues en esa edad que todavía no sabes muy bien lo que quieres hacer, yo imagino que todavía estaréis en ese punto todavía, ¿no? De que estáis probando cosas porque no sabéis lo que queréis hacer con vuestra vida. O sea, es súper normal. Es que realmente para mí hay como una franja en la que, bueno, te apuntas algo y eso al final es una excusa en la cual vas a poder tener, aquí en esta escuela, por ejemplo, tenéis las herramientas para poder probar cosas, pero casi más para conoceros a vosotros mismos y a decidir qué queréis hacer con vuestra vida. O sea, quien tenga súper claro desde el principio lo que quiere hacer, no le hagáis mucho caso, no es del todo verdad. O igual sí, no sé, cada uno sabrá. Pero bueno, yo en mi caso, bueno, pues quería hacer eso tal, y dije, bueno, pues venga, pues voy a hacer informática. Entonces me metí a bachiller científico. O sea, hice física, química, matemática y biología. Y a mí me gustaba dibujar. O sea, horror, lo pasé fatal. De hecho, mira, mate se me daba como el culo, pero física se me daba mejor porque hacías dibujitos. Y bueno, dibujo técnico para mí era el paraíso. Era horrible, pero era el paraíso para mí. Y entonces, bueno, hice bachiller primero y segundo bachiller y ya ahí dije, no puedo más, ahí yo me meto a Bellas Artes. Quiero ser ilustrador o algo, pero que un poco enfocado hacia las artes porque es lo que a mí me gusta. A ver, mi viejo se chinó conmigo, no sé qué, bueno, cosas que pasan, o sea, hay que atravesar ese umbral. Y entonces, nada, me metí a Bellas Artes con idea de ser ilustrador. También un poco con el tema de la ilustración digital y tal, y como me gustan los ordenadores y los programas de postproducción, de tal, o en mis cositas así, bueno, más que de postproducción, de ilustración digital, que en esa época, pues ya os digo, Photoshop y CorelDRAW y no sé qué más. Pero bueno, no existían las tablets, ni el Painter, ni esas, todavía no existían. Entonces, bueno, yo me metí a Bellas Artes con idea de hacer ilustración. ¿Y qué pasa? Pues que ahí me encuentro con los audiovisuales. Yo no había tenido nunca una cámara en casa y justo fue llegar y nos dejaron un par de cámaras y en cuanto yo tuve una cámara en casa me hice un corto con muñecos. Cogí la caja de Chiqui tenía Masters del Universo, estos de He-Man, y me hice un corto súper chorra, que probablemente es lo mejor que he hecho en mi vida, que os lo dirá David, que ya se ríe solo con recordarlo. Y bueno, pues ahí poco a poco en Bellas Artes, por un lado fui haciendo ilustración y por otro lado, pues haciendo cortos, haciendo cositas, pues voy a ser sincero, una puta mierda de cortos. Pero es muy importante, esto es muy importante, y esto es una de las cosas que uno de los mejores consejos que os puedo dar, voy a daros un par de consejos, es que hagáis mierda. O sea, hay que hacer mierda o sea, a saco de mierda, porque ahí es donde aprendes. No hay que tener ningún tipo de pudor, de miedo, de nada. Es que si alguien te dice que no le gustas, pues porque tiene envidia. Tú por lo menos lo has hecho. O sea, lo mejor es que haces una cosa, la dejas ahí y pasas a la siguiente. Si no haces esa, no pasas a la siguiente.
Si piensas que esto no voy a hacer porque no es lo suficientemente bueno y esperas a hacer lo mejor, porque con lo que te estás comparando, claro, siempre nos comparamos con la gente que nos gusta, ¿no? Yo si me pongo a compararme con Scorsese, pues amigo, deja el cine ya, ¿sabes? Porque es que no puedes. Entonces, hay que hacer cosas, aprender de esos maestros, pero tú eres tú haces lo que haces y es importante hacer y hacer, no parar de hacer, porque es en ese proceso donde realmente aprendes y donde llegas al final a conseguir un resultado satisfactorio para ti, que eso es lo más importante. Porque normalmente cuando tú estás contento con algo es cuando a la gente le gusta lo que haces y no al revés. Entonces, bueno, nada, pues aquí tengo cositas de ilustraciones. Mira, aquí estos son ilustraciones que de la universidad, así ya, pues cuando tenía un poquito más de nivel. Uno de los problemas que yo he tenido siempre con la ilustración es que no dibujo mucho a lápiz, pero luego no entinto y me cuesta. Luego tengo pues aquí también ilustraciones. Qué pequeño se ve esto, ¿no? Tengo aquí, bueno, ilustracioncillas así, tal y cual. Bueno, esto luego veréis que este es un diseño que hice para un corto. Y es a lo que un poco quiero llegar, ¿no? Bueno, aquí pues veis, pues igual en algunas ilustraciones siempre pues el tipo de iluminación pues es bastante expresiva. O sea, no soy, digamos, yo no sé pintar, a la hora de ilustrar soy bastante básico, pero juego mucho con ciertos trucos que se podrían asimilar a algo más cinematográfico, una puesta en escena cinematográfica. Esto te dicen que es un concept art de una peli y puede ser, porque no es una ilustración detallada ni nada. O sea, de hecho, ya os veis aquí están todos los trazos y tal. Y bueno, aquí lo importante es el golpe visual, ese contraluz, ¿no? Y bueno, pues aquí cositas. Esto es un ejercicio que hicimos que eran hacer la baraja de naipes, hacer los reyes. Aquí está el rey de oros, de bastos, dinosaurios. Qué mal lo estoy haciendo esto, ¿no? Dinosaurios, más dinosaurios. Lo mismo, pues así, pues al final un tipo de iluminación bastante cinematográfica, caricaturas. Esto es un encargo para una página web. Con otro encargo que me dijeron, bueno, pues sabes, pues cosas que me piden, pues las hago. Así rollo mangui. Estos son unos cuentos que ilustré también sobre Leonardo da Vinci. Y bueno, pues como os iba diciendo, este soy yo. Vale, bueno. Entonces, en la universidad yo por un lado me especialicé en ilustración, pero que es es un tipo de disciplina que tampoco he llegado a desarrollar del todo para ser profesional. Pero, por otro lado, lo que me centré fue en los audiovisuales, ¿vale? Como os he dicho, yo empecé a hacer, pues eso, muchos cortos, que eran una mierda y tal, pero ahí poco a poco, corto tras corto, iba haciendo cosas a nivel de producción más complejas. Bueno, os voy a no sé si estoy alargándome mucho, no sé cuánto tiempo tenemos. 1 hora, vale. Pues mira, os voy a poner, para ver un poquito el proceso, os voy a poner un corto, uno de los primeros cortos que hice. A ver si, hostia, esto no se puede abrir con VLC, sí. Vale, esto es un ejercicio que nos hicieron hacer que era sobre el concepto del yo. O sea, no soy yo, aunque es algo yo, pero es sobre el yo. ¿No? Está el yo, el super yo. No sé si habéis leído a Nietzsche. Yo he leído alguna frase en internet. Tengo libros de Nietzsche, pero no, eso es verdad. Es muy denso Nietzsche.
Videoarte. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha puesto esto, Dios? Pues precisamente para que veáis, o sea, como al principio, sin tener ninguna noción de lenguaje audiovisual, grabándome a mí mismo así de una manera súper chorra, bueno, chorra, pero intentando ser súper trascendental a la vez. En esa época en la que tengo que hacer cosas importantes en mi vida, pues intentas como hablar sobre el concepto del yo. Entonces, bueno, pues no sé si entenderéis algo o no, no hace falta entenderlo. Yo intentaba contar cosas, pero bueno, lo que os digo, que hay que hacer mierda, o sea, hay que hacer cosas. Al principio, pues ya os digo, en Bellas Artes, pues también está por un lado el mundo cinematográfico, el lenguaje cinematográfico, pero por otro lado tenemos también el tema del videoarte, ¿no? Entonces, está un poco, digamos que las leyes también eran un poco más laxas en ese sentido, o sea, más flexibles. En las escuelas de cine esto es un aborto, o sea, te dicen tú fuera, expulsado de la escuela. En Bellas Artes pues es como que vas haciendo un poco de todo y luego al final, pues si te interesa el lenguaje audiovisual, te metes más en cine y vas más por ahí. Bueno, aparte de eso, os voy a poner otro, David. No, ¿en serio? Vale, es que... Vale, que si no se alarga la cosa. Está en internet, si lo queréis ver. Vale, esto es como... Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Cuando estaba en Bellas Artes, el corto que os iba a poner era un corto chorra de colegas haciendo cortos. La lección de ese corto era que lo guay también de los procesos de aprender y los creativos es juntarte con colegas y hacer equipo y probar y ¿no? Compartir un poco ese camino para disfrutar del aprendizaje. Nosotros hacíamos muchos cortos chungos, cutres, ofensivos, horribles, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que pasaron, también en Bellas Artes es que salió un concurso de TV que eran para hacer cortos de 1 minuto y yo justo me había apuntado a un curso de Maya, de animación 3D, tal y cual. Cuando justo después de que saliera Toy Story y tal, hubo como una especie como de boom del 3D y había muchas escuelas donde se daban cursos de 3D. Entonces yo me apunté a uno. Y como estaba el concurso este de TV, dije, bueno, voy a hacerme un corto que lo puedo hacer yo solo en casa para presentarlo, también como ejercicio personal. Voy a intentar hacer lo más fácil posible, pero bueno, con una idea que se me ocurrió y tal. Y hice esto que se llama Clavos y dura 1 minuto. Y gané el premio de TV. Entonces nos dan 1.000 euros. Os voy a enseñar, nos dan 1.000 euros para hacer otro corto. Cuando yo hacía los cortos, siempre, cuando me propongo hacer un proyecto, como yo vengo de la ilustración, y en este caso, al ser animación más todavía, pero siempre diseño los personajes, localizaciones, arte conceptual, y paralelamente, mientras voy desarrollando el guión, voy dibujando la peli, ¿vale?
Aquí, bueno, incluso me hago algún póster. Bueno, en este caso y el póster ya estaba hecho el corto porque es el render del clavito. Pero bueno, aquí tenéis pues los concepts de los personajes. Eso es un fotograma, bocetos, el story. Entonces, bueno, pues que se cuela. ¿Quiere salir? Entonces, mira, entonces con el programa, o sea, con el premio que gané de ETV, decidí meterme en hacer otro corto. Ya el que sería, digamos, para mí mi primer corto, no voy a decir profesional, pero que ya estaba estructurado como un rodaje de verdad. O sea, tenía mi director de foto, tenía director de arte, tenía gente para producción. Fueron 4 días de rodaje y es El pez plomo, que es este corto de aquí, que no os lo voy a poner entero, o sea, os lo voy a poner así un poco por encima. Bueno, pues es un corto así como de... A ver si esto se... Yeah. ¿Cómo se pone pantalla completa? La acabo de liar. Bueno, es de la especie Plumbeus pisciforme. De un biólogo gilipollas que va a buscar una especie de pez a un pueblo pesquero, tal, y se mete en una tasca de marineros rudos que juegan al mus y en vino. Entonces ya, bueno, pues ya era un poco pues, la atmósfera, tal, buscar una puesta en escena, con su lenguaje, con sus cositas. ¿Perdone? Con sus personajes... No. Lo siento, no. Bueno, total, que luego el chaval pues, le mandan a tomar por saco y entonces aparece un señor ahí misterioso Yo sé dónde puedes encontrar ese pez que buscas. y le dice que él sabe dónde está el pez. Entonces se lo lleva por ahí y luego resulta que solo le quiere contar una historia de sirenas, un cuento de sirenas. Entonces en este caso también mezclaba ilustración, animación, ilustración, también con la ficción, los ¿no? pescadores volvían Con de sus faena cositas. sin problemas. Pero un buen día, el farero salió a pescar a un arrecife de la zona y... No sé, muy sencillo. ¿Sabes lo que vio allí? Una sirena. Hermosa. Tan hermosa que él se quedó quieto, embobado, mirando cómo ella peinaba sus cabellos largos y morenos. Los dos se enamoraron al instante y el hombre dejó de estar con los suyos. Se volvió loco por ella y apagaba el faro de noche para que los pescadores que volvían de la mar se estrellasen contra el arrecife. La sirena devoraba a los Con elementos muy marineros sencillos, ahogados. pues contar una historia dentro de otra historia. Los del que pueblo pensaron quedó bastante que el guay. farero era el responsable de los naufragios. Y bueno, el corto está en internet, si lo queréis ver. Todos mis cortos están, excepto el último, están en mi página web. Pero bueno, para que veáis, yo cuando me hacía mis dosieres para hacer los cortos, pues me hacía mi portadita. Bueno, aquí pues que sí, sinopsis, guión. Bueno, no es vuestro caso porque no hacéis audiovisuales, pero para una película pues se hace el guión, se hace el guión técnico, hay una sinopsis y tal. Pero luego también aquí pues ilustraciones de personajes, story, ¿no? Bocetos de lo que iba a ser la animación, localizaciones. Entonces, digamos, sería uno de los primeros dosieres que hice
para enfrentarme a un corto. Fueron pasando los años, intenté presentar cortometrajes a ayudas, a las subvenciones, no me daban, pero bueno, pues hacía otros y tal. Y bueno, voy a dar un pequeño salto. Durante unos cuantos años fui, pues, ha sido un proceso largo, casi 20 años, ¿no? De ir haciendo cortos, de pues, presentar subvenciones que te digan que no, de buscar por otro lado, de prepararte un dossier y que se caiga. O sea, que tengo proyectos que nunca se han llegado a hacer, ¿no? Y otros que sí. Por ejemplo, este es Jugando con la muerte, que es un cortometraje que hice. No os voy a poner ni el tráiler, sin más. Os voy a enseñar el dossier. Pues lo mismo, me hice un dossier. Bueno, este es el post, pero para que veáis un poco las... mierda, este no. Personajes. Lo que antes os he enseñado, ¿no? Bueno, la familia, personajes... Hay un personaje que es la muerte, ¿no? Es Jugando con la muerte. Me hago mis boceticos. Y me hacía pues el diseño de la muerte. Y luego... Os voy a poner solamente... Bueno, es una historia sobre un anciano que está a punto de morir y justo antes de morir se le aparece la muerte, pero él consigue deshacerse de la muerte. Entonces, como su familia no le cree cuando se lo cuenta, intenta cazar a la muerte y se convierte en un juego entre la muerte y el anciano. Y hay un momento en el que le toman por loco y lo llevan a la residencia. Acuérdese de que la amarilla va primero, ¿de acuerdo? Hay un momento ya que él ya se quiere morir y entonces se le aparece la muerte. Y es un poco pues el diseño que ilustré y tal, pues está ahí. Tranquila, me rindo. Puedes llevarme. Bueno, si lo queréis ver, está en internet. Y bueno, hay más cortos. Tengo uno que se llama Los monstruos no existen, que esto fue después de hacer Jugando con la muerte. Me ofrecieron hacer un cortometraje, vino una ONG a ofrecerme hacer un cortometraje sobre una problemática que ellos intentaban, digamos, luchar contra esa problemática en cierto país, que era Camboya. Entonces me propusieron ir a Camboya a grabar un cortometraje que denunciase de alguna manera ese tema. No os quiero hacer spoiler porque si digo el tema jodo el final del corto. Si lo queréis ver está en internet. Digo, es que si no vamos a tener tiempo, ¿no? Es que si no, yo os los pondría, pero... Y este fue un proyecto muy bonito porque, bueno, era en Camboya, era sobre un tema, pero lo llevé un poco a mi terreno, al mundo de los monstruos también. Os voy a poner el tráiler. Y fue un corto que fuimos allí a grabarlo una semana, tiene un golpe visual muy de documental, pero ya os digo, yo metí un personaje de leyenda de allí, que es una especie como de asustaniños, una especie de hombre del saco de Camboya, que es el Jiak, que es como uno de estos demonios así como muy retorcidos, con dientes torcidos, que sería este, ¿no? Entonces, bueno, mezclé un poco esos dos mundos. Dejamos el cortometraje más tipo de derechos humanos con el género fantástico, ¿no? Y era un corto de denuncia. Y la verdad es que es una de las cosas más chulas que he hecho. Y aparte fue una experiencia increíble. O sea, irte una semana a Camboya a rodar. O sea, éramos un equipo muy pequeñito de 4 personas. Y bueno, fue una pasada. Y aquí pues está un poco lo mismo. El diseño del bicho, ¿no? Con sus boceticos. Esto ya fue cuando hicimos el monstruo.
Y otro corto que hice así, digamos, a nivel visual importante fue El Bosque Negro. Os voy a poner también el teaser. Numerosos caballeros osaron adentrarse en ese impío lugar y nunca regresaron. Inmundas criaturas moran en esa maldita foresta. ¡Y un ogro terrible! El Bosque Negro. Era un rollo como de espada y brujería. En este caso yo lo que quería hacer era demostrar que con una puesta en escena, que era capaz de hacer una puesta en escena de peli de género fantástico, que aquí se podía hacer eso, ¿no? Entonces, ya yo que pensaba que aquí no se podía hacer ese tipo de cine, que antes os he dicho, ¿no? Claro, yo no me planteaba al principio que podía ser director de cine porque es que no, o sea, para mí era un mundo súper ajeno, y aparte el cine que se hacía aquí no tenía nada que ver con este, y el que se hacía, que a mí me gustaba, se hacía en Estados Unidos, otros países. Y poco a poco, según fui haciendo cortometrajes, fui descubriendo que, bueno, pues poco a poco que sí que se podía. Y este un poco fue el ejemplo para demostrar que yo era capaz de hacer una película de género fantástico con monstruos, con una puesta en escena chula, una producción maja, pues hecha aquí, ¿no? La historia es muy sencilla, no tiene mucho, la verdad, pero lo interesante de este corto, pues eso, era la puesta en escena. Lo mismo, me hice el dossier con su memoria, su guión, y pues el arte conceptual, lo mismo. Utilizaba la ilustración y las artes gráficas para poder defender el proyecto ante productores. A ver, me voy directamente aquí. Bueno, pues las localizaciones. Joder, soy un desastre con esto. Bueno, las localizaciones. Luego me hacía mis concepts de las escenas, diferentes escenas, de cómo es un caballero que se mete en un bosque horrible con monstruos para salvar a una princesa. Luego eso da la vuelta, ¿no? Juega un poco también juega con los tópicos, con ese mundo. Luego al final la que se supone que parece que es la víctima no es la víctima, sino que es al revés, ¿no? Juega un poco con esa movida. Y aquí, bueno, pues eso, pues el típico caballero andante, ¿no? Jugar con esos tópicos rancios y darle luego había un ermitaño, hay unas criaturas chungas, porque ya habéis visto en el tráiler. Como veis, no son ilustraciones acabadas como tal, o sea, es más un tema conceptual, ¿no? Hay un bicho que sale también de un pantano, la dama en apuros y el ogro. Es así como un aborto. Y bueno, ya llegó el momento en el que dije, bueno, yo quiero ser director de cine, quiero trabajar de esto. Y bueno, ya cuando estaba haciendo estos cortos, siempre tienes en la cabeza, pues, cuál sería tu primera peli o qué pelis quieres hacer, ¿no? Y bueno, pues en mi caso, que mi primera peli ha sido Errementari, pues bueno, el tema fue que cuando vas pensando en proyectos, qué proyectos quieres hacer, qué te gustaría hacer y demás, yo me acordé de Patxi Errementaria, que era uno de mis cuentos favoritos de niño. Que yo tenía además una versión que sacaron, no sé si conoceréis el cuento Patxi Errementaria, pero bueno, es un cuento de folclore vasco que recogió Barandiarán, José Miguel Barandiarán, que era un cura que le gustaba mucho, pues, el folclore y la historia y demás. Y entonces recogió mogollón de cuentos de mitología vasca y del folclore vasco en una gran obra que tiene, o que tuvo, o que dejó, nos legó. Y uno de esos cuentos era Patxi Errementaria. De esos cuentos, en los años 80 se reeditaron pues eso, en ediciones para niños y tal, y uno de esos cuentos editados era Patxi Errementaria, y este era el cuento que yo tenía de crío, que todavía lo tengo por ahí.
Y bueno, pues trata sobre un herrero que se oye que es tan malo que pues los demonios del infierno quieren llevarse su alma. Entonces va un primer demonio a decirle que se lleva su alma al infierno y Pachi le dice, bueno, vale, pero primero vamos a merendar, que el viaje va a ser largo. Pues resulta que Pachi le ha puesto galipo o pez en el asiento, entonces el demonio no se puede mover. En el cuento original le tortura un poco y lo suelta. En este cuento pues simplemente se ríe de él. Entonces resulta que Pachi es más listo que los propios demonios. Entonces cuando el demonio vuelve al infierno se lo comenta a un segundo demonio y este segundo demonio va, pero ya ha sido avisado de que si le invita a merendar, que no meriende. Sin embargo, le dice, pero echamos una siesta y le hace la misma putada. Le echa pez. Hay un tercer demonio que va, le dice lo mismo y le dice, ¿quieres merendar? No. ¿Quieres echar la siesta? No. ¿Quieres coger unos higos que tengo ahí una higuera súper guay? Y el demonio va y se queda pegado y los niños del pueblo le pedrean. Entonces llega un momento en el que ya los demonios pasan de él y cuando Pachi muere, pues dice, bueno, ¿a dónde voy? Pues tengo que ir al infierno, porque como soy malo, como toda la gente del pueblo dice que soy malo y tal, pues voy al infierno. Entonces los demonios le cierran las puertas del infierno, porque están acojonados. Entonces pues no le dejan entrar y pues entonces dice, bueno, pues voy a intentar en el cielo. Va hasta las puertas del cielo y ahí está San Pedro, hay una señora y la señora conoce a Pachi, se asusta y por miedo a Pachi le dice a Pedro, oye, no, que es buen tío y tal. Y Pachi se cuela en el cielo. Fin. Claro, yo, de niño, sin más, decía, a mí lo que me hacían gracia eran los demonios. O sea, ¿no? Los que casi que me dan penica, son como majos y tal. Y bueno, pues dándole vueltas a la cabeza, dije, este cuento... esto del rollo del herrero que es tan malvado, tal, si coges y lo desarrollas y tal, y le haces una puesta en escena así como de género fantástico, pero de cuento, un poco lo que a mí me gustaba de niño, ¿no? Pues me gustaba Tim Burton, me gustaba Jim Henson, el cuentacuentos, Legend, ¿no? Esas películas. Pues se podría hacer una película de género fantástico, gótica, así con monstruos, demonios, con un poco de humor negro y tal, pero de aquí, ¿no? Y bueno, entonces cogí y empecé a currar en el proyecto. Hasta que la terminé fueron 8 años. O sea, el reglamentario costaba hacer 8 años. Fueron 6 años o así lo que es desarrollarla, buscar la pasta y tal y cual. 6 años y medio, 7. Y luego el rodaje fueron 7 semanas y luego un año de postproducción, de montaje, efectos especiales, música, etc. Entonces, bueno, es un camino largo, pero si algo realmente lo deseas y si te emociona, ¿no? Y yo en mi caso, o sea, a mí lo que me gusta es poder contar historias, es un tipo de arte, la gente, bueno, al final es expresarte de alguna manera, ¿no? Y a mí es lo que más me gusta de la vida, entonces yo puedo con ello. Es una senda larga y dura, pero bueno, si realmente te emociona, es la gasolina es la gasolina que necesitas para poder tirar hacia adelante. Entonces, bueno, para poder vender el proyecto, lo que hice fue, pues todas esas armas que yo había adquirido durante todos estos tiempos de ilustración, de retoque fotográfico, de... ¿Esto? ¿Puedo? A ver, no puedo poner en pantalla... Bueno, pues digamos, esa disciplina de ilustración y demás, la apliqué para poder defender el proyecto lo mejor posible. Y lo que me hice fue un libro de tapa dura, o sea, como los de las tiendas de arte conceptual que tienes del Señor de los Anillos, de Harry Potter, que yo de esos tengo bastantes, me mola el arte conceptual de las pelis. Entonces, pues hice esto. Voy a ir como si esto casi fuera el merchandising de la peli. Entonces, bueno, aquí ves, esta es una versión un poco más antigua. Luego hicimos otra portada. Esa ilustración es de un colega. Conté también con la ayuda de otro colega mío, Raúl, que dibuja súper bien. Entonces, hay algunas ilustraciones mías y otras de él. Esa es otra, que si hay alguien que no sabe ilustrar o lo que sea y que quiere defender un proyecto, es tan fácil como decirle a tu colega que sabe que te eche un cable.
o que necesitas hacer una pieza musical pero no sabes componer, pero quieres hacer algo, pues coges y pides ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, el libro, os voy a ir enseñando un poquito cómo es. Bueno, pues metí alguna frase, pues fondos con fuego, tal, todo esto lo maqueté yo, lo diseñé yo, ¿vale? Todos los textos son míos. Bueno, pues aquí mi memoria, el euskera, pues bueno, está hecho en un euskera antiguo. Y bueno, pues proyecto en memoria, tal. Aquí tenemos a Sartael, el demonio. Y bueno, pues empiezo a hablar, ¿no? Que Patxi Armentaria es parte de un compendio de cuentos sobre demonios, sobre personas que son peores que los demonios, ¿no? De un compendio de cuentos a nivel europeo, también mundial, pero bueno, hay diferentes versiones en cada país. Aquí tenemos Patxi Armentaria, en Irlanda tienen a Sandustan, que es el monjerrero que veis ahí, aquí en pequeñito. Este es otro cuento vasco, Chili, que esto es un grabado de Tillac, era un grabador del siglo XIX. Hay muchos cuentos, ¿no? Está Jack O'Lantern, que es el origen de Halloween también, que también es un rollo de un borracho con un demonio, ¿no? Bueno, pues que al final es más listo que el demonio. Y, como os digo, pues para mí esta historia tenía unos ingredientes que desarrollándolos podía dar una película de género fantástico. Hablo un poco del trayecto que tuve con otros cortometrajes de género y tal. Y empiezo a hablar un poco pues, de lo que sería la historia, la puesta en escena y demás, ¿no? Como el concepto de Patxi Armentaria para mí es un cuento que debería estar iluminado a contraluz, como si fuera un cuento contado al lado de la hoguera, ¿no? En el caso de Patxi Armentaria, pues es una sombra, ¿no? Porque cuando yo empecé a desarrollar el proyecto, claro, el cuento habéis visto que es muy simple, es muy sencillito, no hay más personajes que los que habéis visto. Entonces, claro, empiezas a decir, bueno, Patxi es muy malo, ¿no? ¿Pero por qué es malo? Vale, pues porque ha pasado ha tenido que tener un background muy heavy, pues puede haber estado en una guerra, vale, pues lo voy a ubicar en la Primera Guerra Carlista. Y entonces, a ver, ¿qué le pasó? Pues le pasó esto con la mujer, no sé si la habéis visto la peli, está en Netflix, sin más. O sea, que la podéis ver cuando queráis. Entonces, empiezas a añadir elementos al guión, empiezas a desarrollarlo para que ese cuento tan sencillito pues que tenga más chicha, ¿no? Porque al final los personajes, si no tienen trasfondo, pues no son creíbles. Entonces metí a toda la gente del poblado, metí a la niña, que es uno que resultó ser una de las protagonistas, ¿no? Y al final, cuando vas desarrollando todo eso, llega un punto en el que cuando haces una obra, yo esto creo que es aplicable a cualquier cosa, tú puedes hacer desarrollar unas ilustraciones o a nivel gráfico o algo, o no, una obra de arte, lo que sea. Y puede que esa obra de arte, pues a nivel plástico es lo que te gusta hacer. A mí me gusta el género fantástico. Esta película es una peli al final que es de demonios, es un cuento rural. Pero al final, ¿de qué trata, no? ¿Cuál es el tema central? Pues al final me di cuenta de que el tema central era el infierno, lógicamente. ¿Por qué? Por un lado, porque literalmente sale el infierno, salen demonios infernales, quiero retratar ese mundo infernal dantesco medieval, ¿no? De infiernos con ollas, con torturas, con no sé qué, todo ese mundo que me fascina. Pero luego también porque hay unos personajes que están viviendo su infierno personal. O sea, a nivel psicológico, hubo un papa, que no sé cuál era, que dijo ya que el infierno no existía, que realmente era un estado psicológico. Y es la verdad, o sea, el infierno realmente es una situación psicológica en la que estás muy jodido y estás sufriendo, porque, por lo menos desde mi punto de vista, yo no os lo puedo asegurar ni firmar aquí, pero yo después de la muerte, que yo sepa, no hay nada. Que yo sepa, igual alguien nos lo puede decir. Pero hablando de lo que sabemos, el infierno, nadie ha podido demostrar que el infierno existe. Entonces, el infierno realmente es algo psicológico, ¿no? Existen las leyendas, existe la mitología, en este caso la mitología cristiana. Pero aquí tenemos tres personajes que cada uno tiene su infierno personal. Patxi tiene su background de la guerra porque murió su mujer y tal y cual. La niña es un personaje que su madre se ha muerto, entonces bueno, pues los niños del pueblo la putean y tal, es un poco como la rara, le hacen bullying. Y luego tenemos al tercer, digamos, de los tres protagonistas para mí en la película, está luego Sartael, que es el demonio rojo,
que sale. Si no lo habéis visto os estoy haciendo spoiler, pero es lo que hay. Y este es un demonio que no quiere ser demonio. O sea, odia ser... O sea, él es el infierno en sí. Y a él le ha tocado ser eso, ¿no? Es como, ya, pero a mí no me gusta mi trabajo. ¿Yo por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que estar aguantando las almas de personas lloricas que vienen lamentándose de lo que hicieron en vida y tal y cual? Ya, ¿y yo qué? O sea, tengo que estar ahí con el tridente pinchándoles. No me mola esto, son un coñazo. Entonces, en el caso de Sartael, digamos que estos tres, bueno, pues ese es su infierno, él es el infierno. Y estos tres personajes, ayudándose unos con otros, entendiéndose y tal, y conociéndose, van a conseguir huir de ese infierno, tanto real como psicológico, ¿no? Eso digamos que sería el tema. Cuando empiezas a desarrollar una cosa, te pones a buscar luego cuál es el tema real, a intentar condensarlo en una sola palabra. Y eso yo creo que es aplicable a cualquier obra. No tiene por ser alguna palabra, puede ser una frase, un concepto, lo que sea. Pero normalmente no se parte de un concepto a una obra, sino que es al revés. Tú vas desarrollando una obra porque hay una situación que te parece interesante, unos personajes que te parecen interesantes, unos colores que te parecen interesantes, un trazo que te parece interesante. No, es que a mí me gusta el trazo gordo con el Edding, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no te gusta el trazo suave y blandito de, yo qué sé, del óleo? Bueno, pues por alguna razón será. Tu discurso ahí es otro, ¿no? El trazo del Edding es gordo, hay rabia, o sea, no estás hablando de las margaritas, estás hablando igual de el odio intrínseco al sistema, yo qué sé. Bueno, entonces yo llego a esa conclusión y entonces, bueno, lo que os digo, pues por un lado está el tema del infierno, pero por otro lado, pues el tema del infierno psicológico. Y pues, ya os digo, más concept art, así del demonio, referencias visuales, pues Haxan, Laberinto del Fauno, el Cuentacuentos, Drácula, Legend, Sleepy Hollow, un poco para mostrar, ¿no?, a los productores que era lo que quería hacer. Que hubo productores durante esos 6 años que me dijeron que no, muchos, había alguno que me decía, pero a ver, chaval, que lo mejor es que no salga el demonio. Que no has visto películas como El Exorcista, eso es lo guapo. Y yo decía, no, es que lo que mola es que se vea, es que precisamente es un cuento. Entonces hubo gente que me decía que no y tal. Y bueno, esto es el tema de por qué lo ubiqué en una de las cosas interesantes a la hora de vender también la película, que era que estaba ubicado en una época histórica, que era el siglo XIX. Por un lado, o sea, el cuento en sí no está ubicado en ninguna época, o sea, no pone ni fecha ni nada, es como pues, esa época romántica rural de los cuentos, ¿no? En este caso, yo decidí que fuera justo después de la Primera Guerra Carlista. Por un lado, necesitaba un suceso dramático para tener ese background ahí para los personajes, pero luego, por otro lado, es una época donde históricamente la ilustración se está desarrollando. Ilustración no es la de ilustrar, sino la ilustración de pensar, los ilustrados. Se está expandiendo por Europa, el mundo burgués y tal y cual, y choca de alguna manera con un mundo más tradicionalista, rural y religioso, ¿no? Entonces, para mí eso era un caldo de cultivo muy interesante para poder contar una historia de demonios, de curas que decían, la gente del infierno, o sea, la gente de la ciudad, los burgueses son el diablo, ¿no? Pues un poco ese caldo de cultivo era interesante para esta historia. Y luego, por otro lado, porque es la época justo coetánea de lo que es el horror gótico británico. O sea, es justo la época de Frankenstein, Drácula, Jack el Destripador, ¿no? Esas historias así de gente con chistera y sombras, con mundos neblinosos y árboles pelados, ¿no? Entonces, ese horror gótico, de alguna manera, para mí era hacer la versión, o sea, ¿no? Es como la aportación vasca a ese mundo. Y bueno, pues aquí os enseño así algún otro concept, que ya no me voy a enrollar mucho más. El tema del euskera a la vez, que bueno, esto quisimos darle un punto como más realista, entonces buscamos un euskera que tuviera un deje como antiguo y decidimos recuperar un poco el euskera a la vez, porque ya que teníamos además aprovechar la situación, ¿no? Para bueno, pues para que la gente pudiera escuchar ese euskera, que todavía hay retazos en pueblos y tal, pues lo hemos recuperado, que era una bonita ocasión para eso.
Y bueno, que os enseño así un poco más unos concepts, personajes, ¿veis? Estas son ilustraciones que hago. Como veis, no, o sea, son ilustraciones que no están, que el trazo y demás es bastante mierdoso. O sea, es más es un boceto para mostrar un golpe visual que es el que yo luego voy a intentar plasmar o desarrollar en la peli, ¿no? A ver, personajes, que algunos fueron los actores que tenía pensados y otros al final no, cosas de producción. Y luego las localizaciones, pues yo me cogía y me iba a un sitio, me sacaba una foto y luego en Photoshop pues le metía caña. Lo mismo en este mundo que os decía, ¿no? Como opresivo, ¿no? O sea, digamos que la puesta en escena tenía que hablar de ese infierno personal. Entonces, si estamos hablando de ese herrero sumido en la oscuridad y tal y cual, la iluminación tiene que tener tiene que apoyar ese lenguaje, ¿no? Tiene que estar iluminado a contraluz, tiene que estar en una herrería que está lleno de hierros oxidados y puntiagudos y todo lleno de mierda, como si fuera al final un reflejo de su propia alma. Entonces, al final es eso. Tú cuando haces una peli, todos los elementos, desde los actores, de su acting, de la iluminación, de la puesta en escena, del arte, de la música, del sonido, o sea, todo tiene que apoyar ese concepto al final, ¿no? Todo tiene que ir un poco en esa dirección. El pueblo, esto es en Corres, ahí que está en Álava, pues lo mismo, cogía y en Photoshop me hacía mis montajes. Lo mismo. Y arte conceptual, pues como veis, al principio hay una escena de la guerra carlista, un fusilamiento, personajes. Este es el diseño que hice para Alastor. Hay un demonio al final muy tocho, que en rodaje fue un infierno. Era un monstruo animatrónico con circuitos y tal y cual. Y luego falló, o sea, se jodió el muñeco y no funcionaba nada. Fue horrible eso. Y luego en postproducción se arregló. De hecho, teníamos una tripa con una cara y la cara hablaba. Pero funcionó tan mal que la quitamos de montaje. Y bueno, las puertas del infierno. Y aquí un ejemplito de storyboard. Y ya está. Y esto ya es mi filmografía, esto no le interesa a nadie. Incluso, aparte del libro, nos curramos un tráiler falso. O sea, antes de grabar la peli hicimos un tráiler. Sinisten aldezai infernuan. Atención, pelotón. Prepare. Apaezakaotan hainbeste erabiltzen daien toki ilun hori. Deabruak erraz eraten tubei arime pekatariak infernura. Ta esto zuleizi horretatik ies egiterik. Baina bada gizon bat. Infernuari farre egin ziana. Gizon ankerra. Deabua izutzeko modukoa. Ermentari bat. Era con los mínimos elementos posibles, intentar demostrarle o enseñarle a un productor, mira, va a ser este rollo, este tipo de textura, tal. Los actores que salen ahí, el que hace de herrero es Polu, es un colega mío, o sea, no es Candy Boranga, pero tienes ya el golpe visual. Y nada, bueno, y aparte de eso, incluso hicimos un busto como de merchandising del demonio, de Sartael,
que eso no tengo por aquí ninguna foto. Pero bueno, iba yo a las reuniones, sacaba el libro, ponía el tráiler y tenía ahí el demonio. Y bueno, al final conseguimos el dinero, poco a poco, se rodó la película, fue un rodaje muy duro, íbamos rapidísimo porque teníamos un presupuesto muy, muy ajustado. Y nada, y luego hubo un año de postproducción, se estrenó en Sitges y luego en cines y ahora está en Netflix. Y nada, y pues desde entonces estoy metido en otra peli ahora, que si todo va bien rodaré en septiembre, que llevo 4 años, desde que estrenamos Herrementari, pues llevo trabajando en este nuevo proyecto 4 añitos ya. Y nada, pues ahí sigo peleando. Cada vez que tengo que hacer un proyecto tengo que hacerme otro libro de estos, porque para Irati me ha pasado lo mismo, que es la nueva peli, o sea, me he tenido que hacer otro libro y tengo que convencer, todavía estoy... De vez en cuando me pego con los productores, es lo que hay. Pero bueno, parece que la cosa va para adelante. Y pues esto es un poco lo que os iba a enseñar. Creo que nos hemos pasado ya. Pero bueno, quería enseñaros un poco, ya que sois de artes visuales y plásticas y demás, pues cómo a mí me ha servido y me sigue sirviendo como herramienta para defender un proyecto, ¿no? Y bueno, que al final, si quieres preparar un proyecto, tienes que estructurar un dossier en el que con tus herramientas, con las que tienes, pues intentar defender ese proyecto. Y poco más. No sé si tenéis alguna pregunta, si hay tiempo. Vale. Hola, Paul. Una pregunta. Bueno, sorionak por tu trabajo primero, muy interesante. Y quería preguntarte, todo lo que nos has contado son como proyectos muy personales, ¿no? Mientras estás en esos proyectos personales, ¿de qué vives? Quiero decir, sí. ¿Has tenido otro tipo de trabajos que te permitían...? Sí, claro. O sea, doble trabajo, me imagino. Sí, por un lado estás con tu proyecto personal y por otro lado... Eso es. Durante todo el proceso de cortometrajes, porque con el cortometraje no puedes vivir, o sea, no lo haces, te cuesta dinero, pero no recibes dinero. Pues ahí he sido camarero, he trabajado en cintas de montaje en fábricas, atornillando ollas de presión, he sido profesor de dibujo, he sido monitor de tiempo libre y luego, según fui poco a poco adquiriendo... pues que tema audiovisual y tal, pues hacer vídeos industriales, videoclips, también he hecho como ilustrador, he ilustrado algunos cuentos. Entonces, hasta llegar a Herrementari, ya con Herrementari sí que cobré. Por fin, ya digamos que profesionalmente te puedes dedicar a esto. Entonces, con lo que gané en Herrementari, más o menos con una película puedes aguantar 2 años. Yo tengo un alquiler de 500 euros, no tengo casa, no tengo hipoteca, entonces bueno, me aguanta más o menos para 2 años. Luego sí que me han salido curritos. O sea, hace poco he hecho un programa de televisión, un piloto de programa de televisión para la tele, que no sé si saldrá, pero bueno, me han pagado. Eso, si sale algún videoclip lo hago. Si es interesante y pagan, porque en los videoclips muchas veces, la gran mayoría de las veces pagan muy, muy mal. Pero bueno, sí, ahora sí que es verdad que todo lo que hago lo hago vinculado al audiovisual ya desde hace tiempo. Pero sí que es verdad que las películas te llevan tanto tiempo que necesitas centrarte todo lo que puedas en ello. Entonces, tiro de ahorros. Ahora ya estoy empezando como con el agua al cuello, a ver si me sale la siguiente peli y puedo seguir pagando el alquiler. Y hasta que pete la película en Netflix o en las salas de cine, a ver, y me forre y sea multimillonario. Bueno, muy interesante. La verdad es que ha sido una sorpresa para mí. No sabía ni que ibas a estar aquí, así que encantada. Y nada, ya que hablabas de Netflix, ¿qué tal paga Netflix? Pues a ver, Netflix es complicado, porque Netflix antes entraban,
a ver, es que hay diferentes cosas. Netflix te puede coger una película como original, entonces ellos ponen el dinero, entero lo pagan ellos y ya está. Entonces se quedan, te pagan hacer la película y a mí me pagan mi sueldo como director. En el caso de Elementary, como todavía no estaba totalmente asentado Netflix en España, nosotros ya íbamos a rodar la película, ya teníamos dinero, ya estaba, digamos, construido un poco el plan de financiación y Netflix entró al final. Y bueno, Netflix al final es una plataforma potente y te pone dinero, o sea, paga bien en ese sentido. Eso a la hora de hacer. Ahora, por visualizaciones, no tengo ni idea. Yo no he visto un duro. O sea, yo por visualización de Netflix nosotros no vemos nada. Tú firmas un contrato y es una cosa que a nivel legislativo está todavía por revisar. Hay asociaciones que están peleando por ello, porque tú si pones tu película en la tele o te la echan en un festival o en un cine, la tele o el festival tiene que pagar. Y a ti te llega nada, un poco, pero por lo menos, ¿sabes? O sea, los derechos de autor que se paguen, ¿no? Por proyección. Pues en las plataformas todavía es un tema que está todavía en el aire. Ahora, pues que se vea en Netflix es una pasada. O sea, la película llega a todo el mundo. O sea, lo positivo que tienen las plataformas es increíble también. Entonces, bueno, ahí estamos. Mientras paguen para poder hacerlas ya es una gozada. Así que bueno. Paul, Borja, que está de baja y desde casa, pregunta por el proceso de producción. ¿Cómo lo organizas y a la hora de grabar qué escenas, con qué actores, etcétera? Que profundices en eso. Claro, es que es el infierno. Bueno, eso tú primero escribes el guión, luego el guión se pasa a lo que sería un guión técnico, ¿no? En el que separas las diferentes escenas, tal y cual. Sabes, ya una vez has hecho el casting, qué escenas tiene cada actor. Y bueno, y luego pues tienes una ayudante de dirección que está ahí, ¿no? Tienes una ayudante de dirección que digamos te planifica el orden de cómo lo vas a rodar. Al final en una película trabajan una media de 100 personas. Entonces la figura, digamos, del ayudante de dirección es un poco el que organiza cuándo rodar cada cosa para pues los tiempos que necesitan cada escena, la dificultad que tiene, cuántos actores necesitan, cuándo citan a la gente para que venga, ¿no? Todo eso pues lo organiza, digamos, se organiza entre el director de producción, que es el que, digamos, hace que todo esté en el lugar, y el ayudante de dirección, que es el que, digamos, lleva la batuta en el sitio para mover las cosas de sitio a sitio, para llamar y demás. Y bueno, es que es una pregunta complicada, larga. Podríamos estar aquí 2 días explicándote el tema. Yo te voy a preguntar, que no lo has comentado, el tema de Plutón Verbenero y cómo enlazas con, por ejemplo. Vale, o cómo haciendo mierdecitas o cosas que crees que no pueden, ¿no? Sí. Luego de repente se convierten en una cosa más grande. Sí, mira, en 2008, cuando había hecho, no sé qué había hecho, tenía hechos un par de cortos así, en un festival presenté, el Pez Plomo, eso es, en un festival me dieron un premio pequeñito. Y en ese festival le hacían un homenaje a Jorge Guerrica Echevarría, que es el guionista que siempre trabaja con Alex de la Iglesia. Entonces ahí le conocí y tal, y me dijo, oye Paul, si necesitas alguna ayuda o lo que sea, no sé qué, tal, que nos ha gustado mucho, nos dices. Y yo, joder, si algún día necesitáis a alguien como yo para currar. Entonces al cabo de unos meses me llamaron a ver si quería trabajar de video assist en Plutón Verbenero, que era una serie que dirigió Alex en el 2008. Es una especie como de sitcom espacial, es como Star Trek pero a la española en plan de coña. Y eso me llamaron para ir de Video Assist, que básicamente es el que enchufa la cámara al monitor de donde se sienta el director y mira el plano. Tú montas la mesa donde están los monitores y conectas. Hoy en día el Video Assist ha sido un poco cambiado por la figura del DIT, que es
es más importante porque gestiona los archivos digitales, ya automáticamente le puede meter un LUT o un look a la imagen, ¿no? Para ver cómo más o menos se va a ver una vez hayamos hecho el retoque de color. Ahora es una figura más importante, pero en mi caso era el que llevaba el cable y hace clic, clic. Y le ponía la silla, y me sentaba al lado. Y bueno, pues se fueron 6 meses de rodaje en Madrid, bastante cañero. Y bueno, yo ahí decidí también, o sea, trabajando en equipo y tal y cual, que yo dije, no, yo lo que quiero es contar mis historias, no estar aquí. O sea, no me gusta tanto el proceso técnico, sino el proceso creativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero es contar historias, ¿no? Hay gente que son más técnicos, que también tiene su aspecto artístico, por ejemplo, un director de foto, hace arte con la luz, hace arte con la cámara, y cuenta la historia que tú le quieres contar, o sea, que tú quieres contar, te ayuda a contar esa historia, ¿no? Y yo lo que quiero es contar mi historia. Entonces, bueno, es un poco eso. Y nada, y después de eso no supe más de Alex de la Iglesia, bueno, allí le conocí y tal, tampoco luego mantuvimos ninguna relación así estrecha, pero al cabo de unos cuantos años, cuando fue, pues casi 10 años después, ¿no? Porque del 2008, 8 años. 8 años después, yo ya estaba con Errementari, que íbamos a rodar, nos quedaban 2 meses y ya estábamos haciendo ya las criaturas, el jefe de efectos especiales estaba haciendo ya ¿no? modelando el maquillaje protésico de los demonios y tal, y es el mismo que le hace los efectos a Alex de la Iglesia, que ha hecho 30 monedas y tal y cual, que también es el que ha hecho los monstruos de 30 monedas, quiero decir. Y en una fiesta debió de enseñarle fotos de los demonios y pues Alex un día me mandó un tuit y me dijo, oye Paul, ¿qué estás haciendo? Lo quiero producir, no sé qué, no sé cuál. Entonces me bajé a Madrid, le enseñé el proyecto, le flipó, pero nosotros ya íbamos a ir a rodar. Entonces rodamos y luego entró él y gracias a él pudimos acceder a Netflix, a mejor distribución, bueno, y luego que la película se conociera más también porque pone Alex de la Iglesia presenta, ¿no? Y a mí personalmente, pues para mí es un orgullo porque le admiro mogollón a Alex. Así que, bueno, pues eso fue un poco como de un currito que me salió, luego pues al cabo de unos años, ¿no? Es como esos cuentos que va un personaje por el bosque y se encuentra con un perro que tiene una astilla, te la quito, va. Y luego al final, cuando el personaje se va a encontrar con no sé qué, aparece el perro y le ayuda. Es un poco, esa es la moraleja. Hombre. El demonio de la peli tuvo que estar con la prótesis todo el rodaje, o sea, ostras. Y la posición que siempre está como así, o sea. Bueno, ponerse la prótesis eran 7 horas. Ponerse, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos era que tuviera un día sesión, un día sin sesión, para que pudiera descansar. Un día sesión, un día sin sesión. Pero imaginaros, empezar 7 horas antes de que empiece el resto del equipo, porque él ya tiene que llegar maquillado. Entonces, bueno, pues imaginaos, está ahí y le maquillan, 7 horas quieto, y era un maquillaje complicado, tenía circuitos en las orejas, pues las orejas son animatrónicas. Entonces él cuando actuaba, pues tenía ahí unos... muy loco. Y bueno, pues ahí ya te digo, o sea, fue un papel muy complicado porque el maquillaje es heavy, pero luego además el acting del personaje es muy heavy, eso tiene que estar encerrado en la jaula y tal. Y luego aparte, o sea, el acting es como muy de romper, de gritar, a estar como más lánguido, ¿no? Tiene esos cambios de registro. Entonces, bueno, para que también fuera un poco más llevadero para él, pues hacíamos un día sí, un día no. Pero es un papel muy duro. Eso. Una pregunta. Has dicho que tú en el libro tenías ya especificadas ciertos personajes o qué actores querías que hiciesen ciertos personajes. ¿Qué tal fue el proceso de casting? ¿El productor te dijo que cambiases muchos personajes o te dijo que, no sé, cómo fue ese proceso?
Pues bueno, sí que al principio una cosa que intentaron cambiar fue el idioma. Entre otras cosas por el casting. Porque si tienes acceso a un casting más conocido, la película se vende más fácil a las distribuidoras. Entonces me tantearon, no, pues podemos meter a no sé qué, vamos a intentar que Benicio del Toro haga del Herrero, Bardem, no sé qué. Y yo, en plan, primero no me lo creía y segundo que no quería. O sea, es una película pequeña. Aparte que no creo que vayan a mostrar ese interés, yo la quería hacer en euskera. Para mí era el cuento que a mí me habían contado en euskera y yo necesitaba contarlo en euskera. Entonces peleé por ello. Al final pues la película fue más pequeña, pero es como tenía que ser y yo en ese sentido estoy muy contento. Y el resto de los actores no hubo así ninguna imposición desde producción. Hubo actores que según que no sabía, por ejemplo, Cándido, el Herrero, sí que tenía claro que quería que fuera él. Cándido es un actor muy famoso del mundo entre los vascos, ¿no? Ha sido doblador de mogollón de, yo qué sé, de Shredder, de las Tortugas Ninja, ha hecho de malos, ahí es la hostia, uf, que tiene ahí. Luego también pues salía en Vacas, también pues en pelis míticas, ¿no? Y para mí siempre fue un actor que me flipaba y quería que fuera el Herrero. Por ejemplo, fui a donde él, se lo enseñé y le dije, Cándido, quiero que hagas esto. Y me dijo, ¿estás seguro que quieres que lo haga? Y yo, sí, vale. Fue así. Sí, fue así. Y luego con Eneko lo mismo. Eneko fue la primera opción porque me habían hablado muy bien de él, vi un par de vídeos, quedé con él, empezamos a hacer el subnormal, no, que haga así, y no sé qué, no sé cuál, y él me imitaba y luego, así, no sé qué, tal. Imagínate que tienes cola, eso, y así. Y también a la primera. Luego hubo otros actores pues que tuvimos que hacer casting, pero más por una cuestión de que buscas diferentes opciones, hay que hacer casting. Esa es la putada para los actores, que tienen que hacer muchos casting. Pero bueno, fue relativamente sencillo. Y luego aparte que tenía una directora de casting muy buena, Chave, que es una crack. Que es el director o directora de casting, lo que hace es presentarte un abanico de actores para cada personaje, ¿no? Una propuesta, y en este caso pues tengo una directora de casting que suele acertar conmigo, con lo que quiero.